Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 16 de julio de 2024 y tenemos muchas, pero muchas noticias, tres en particular que vamos a hablar. La primera es que Lenia Batres tomó el control de la Corte, ya es que aprovechando las vacaciones que se está echando Norma Piña y demás ministros, hoy Lenia Batres va a decir un montón de cosas y de casos que podrían ser importantísimos. Vamos a hablar también sobre la sucesión en Morena, porque mientras se complica todo en el PRI, en Morena salen encuestas en donde dicen de lo que va a suceder y ojo, hay muchas sorpresas. Entonces también vamos a hablar de Trump y en particular de la elección el día de ayer del que va a ser el futuro vicepresidente de los Estados Unidos, porque este personaje que se llama J.D. Vance ha hablado mucho de México y de otras cosas que seguramente van a impactar en nuestro país. Y vamos a arrancar. El día de ayer se informa, acuérdense que se fueron los ministros de la Corte de manera oficial el 15 de julio de vacaciones por 2 semanas, y se informa que quien va a quedar al mando de la Corte en estas 2 semanas es Lenia Batres Guadarrama, la ministra del Pueblo. En esa nota informativa publican lo siguiente. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte decidió que la comisión de receso relativa al primer periodo de sesiones se integrarán por, ojo, las ministras Loreta Ortiz Alf y Lenia Batres Guadarrama. En ese sentido, designó a la licenciada Mónica Fernández Estabené como secretaria de dicha comisión. Asimismo, ha dado a conocer que durante el periodo de receso, la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia funcionará de 9 de la mañana a 6 de la tarde en días hábiles y el buzón judicial automatizado estará disponible de las 4 a las 23:59 de la noche todos los días, incluyendo días inhábiles. Así que durante los siguientes días, el equipo de la ponencia de la ministra Lenia Batres seguirá laborando de manera regular en sus oficinas. Es muy interesante porque en periodos de receso han salido también suspensiones, han salido también amparos que finalmente incluso, me acuerdo, fue cuando tumbaron a Samuel García la candidatura presidencial, en fin, y ahora Lenia Batres en estas 2 semanas, pues podría en estos 14 días, pues generar jurisprudencias totalmente atípicas para la Corte y la verdad es que no podría frenarlo Norma Piña. Esto es sumamente interesante. Y además también le pusieron a Loreta Ortiz Alf, la ministra más pro 4T, por así decirlo. Entonces ahora está bajo el mando la Corte de Lenia Batres, igual también con un sentido de intentar dialogar o negociar, o cuando menos pues procurar un poco la 4T. Es interesantísimo, le han dado todo el poder ahorita a Lenia Batres, con lo menos 2 semanas. De todos modos, la derecha ha reaccionado. Y el día de hoy, a través de Carlos Alarraqui, pues le dieron fuertes críticas, ¿no?, a Lenia Batres. Vamos a escucharla. Familia atípica, explíquenme algo, por favor. Lenia Batres está haciendo ahorita campaña en mítines de Morena para favorecer la reforma judicial, en que ella dice que se tiene que votar. Ella, en teoría, la ley dice que no puede moverse en ningún partido porque una ministra es objetiva, no puede tener un partido. Bueno, ella está en Morena hablando y haciendo proselitismo a favor de la reforma, en contra de la ley. Ella fue de dedazo, no está calificada, es la más inepta de los 11 ministros, no dicho por mí, dicho por 10 ministros, es absolutamente inepta. Bueno, la verdad es que la inepta es Norma Piña. Incluso cuando fue electa ella ministra de la Corte, Norma Piña, el propio senador Armando Ríos Peter, en ese momento senador del PRD, le decía que era la peor evaluada de todos los candidatos a ministros, la que había sacado la peor puntuación, y llega por una componente entre el PAN y PRI. Esa es una realidad. Y llega, por cierto, por los panistas. Y los periodistas meten a este Lainez Positec porque él trabaja en la Consejería Jurídica. Pero bueno, sí, que quede claro. Pero bueno, ahí finalmente Carlos Alarraqui hablando sobre este tema, una especie de respuesta. Aún así también los ministros también siguen, aún así no todos se fueron de vacaciones. Luis María Aguilar, este personaje famoso por cuidar los impuestos de Ricardo Salinas Pliego, pues dice algo que también ha empezado a decir, una cuestión muy absurda y sin sentido. Dicen que, bueno, si se van a votar a ministros del aporte, ¿por qué tampoco no se votan a los secretarios del gabinete, no? Bueno,
Ah, bien, vamos a escuchar lo que dice Luis María Aguilar. ¿Por qué, me pregunto yo, no se propone también que a los secretarios de Estado también se les elija en votación popular? Son altos funcionarios que también tienen responsabilidades muy grandes. Simplemente son designados por el titular del poder ejecutivo a su arbitrio y a su gusto. Si se vamos a poner a todos a elección popular para justificarlos, bueno, pues yo pienso que también en todo caso debería proponerse eso. No quiero decir que sea lo correcto, como tampoco es lo correcto para hacerlo con jueces, magistrados y ministros. ¿Quieren disminuir el número de ministros? Es una cuestión absurda y sin sentido, ¿no? O sea, al final se vota al jefe, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a quien elige a todos ellos. Incluso muchos de esos nombramientos pasan a su ratificación a la Cámara de Diputados, una especie de votación indirecta. La Cámara de Diputados son los representantes del pueblo. Un poco como los ministros, también ellos son votados en una votación indirecta, vamos a llamarle así. Pero bueno, al fin y al cabo nada más les queda esto, ¿no? Hacer el ridículo con este tipo de comentarios. Bueno, en otro tema, hoy salen encuestas interesantes, partidistas. Fíjense, ahorita que a todos los partidos en el PRI, PAN y Morena arrancaron procesos sucesorios, sacan esta encuesta de aprobación de presidentes del partido, ¿no? En donde vemos la aprobación entre, a ver, ¿qué serían? Entre 945 entrevistas vía internet a simpatizantes de sus partidos. Entonces, Mario Delgado tiene el 67.8% de respaldo entre militantes de Morena, Marco Cortés tiene el 36.9% entre militantes del PAN y Alito 27.3% entre militantes del PRI. Por increíble e insólito que parezca, a pesar que Mario Delgado tiene el respaldo de la gran mayoría, más del 50%, casi las dos terceras partes, la mayoría calificada, él es el que, pues desde hace rato señala que él iba a entregar la estafeta, iba a arrancar el proceso interno, y el personaje que tiene menos respaldo interno entre la militancia como Alito es el que va a buscar la reelección. Y aquí es que vale la pena decir que Alito es el que dice que Morena y 4T y Obrador son partidos autoritarios, son dictadores castrochavistas, es el comunismo, y él es el que va a buscar la reelección, a pesar de que no tiene el apoyo de la mayoría, ni siquiera de las de tres cuartas partes de su partido, ¿no? O sea, es increíble. Y bueno, también Marco Cortés muy repudiado. Y que quede claro, también aquí, obviamente, la aprobación muy alta después de 5 años, fueron 4 años, 5 años de Mario Delgado. No es fácil, ¿eh? Generalmente los líderes salen así como Marco y Alito, muy golpeados. Entre todo, Mario deja muy bien la Secretaría, digo, la Dirigencia Nacional de Morena, rumbo a la Secretaría de Educación. En ese sentido, Claudio Sheinbaum incluso ha salido a defender a Mario, porque dice, bueno, ¿y por qué Mario Delgado es secretario de Educación? ¿Cuáles son sus cartas credenciales? Y ya hemos hablado sobre eso, pero Claudio Sheinbaum habla sobre otro aspecto que yo no había escuchado. Finalmente, su vocación de toda su familia en la cuestión educativa. Vamos a escucharla. Mario es hijo, sobrino, nieto de maestros normalistas en Colima. Su madre es maestra normalista, sus tías son maestras normalistas. Su abuelo es un maestro normalista muy reconocido en el estado de Colima. Entonces, para él, aparte de que ya fue secretario de Educación, pues ha sido parte también de su familia. Entonces, está muy ligado al Magisterio Nacional. Yo no sabía eso, ¿no? Que mucha de la familia de Mario Delgado habían sido maestros normalistas. Bueno, hablando de Morena, a pesar de que pues todo llega a ser Luisa María Alcalde, de todos modos se hizo una encuesta, la primera encuesta nacional. Yo veo de Morena de los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena. En primer lugar, Luisa María Alcalde con 34.2%, segundo lugar, Citlali con 21.5%, tercero, Adán Augusto 19.9%, Martí Valdés en cuarto con 14.5%, Gaby Jiménez en quinto con 4.6% y otro con 5.3%, ¿no? Entonces, también en esta encuesta, finalmente sale muy arriba Luisa María Alcalde, bueno, Citlali incluso ya declinó, Adán Augusto pues, tampoco ha dicho, además, nadie ha dicho, salvo Luisa María Alcalde, que va a ir. Aquí creo que también faltaría John Ackerman. Creo que él tampoco lo ha dicho de manera oficial.
El que se mencionaría, Adán pues, tampoco lo ha dicho, no creo que vaya a quiera ya tener la conexión en el Senado. Martí Batres sigue siendo jefe de gobierno, en fin. Pero bueno, de todos modos es interesante cómo están los números. Muy, muy, muy interesante. Bueno, en otro tema a niveles internacional, bueno, después de lo que le pasó a Trump, el día de ayer arrancó la Convención Nacional Republicana, donde ya van a exponer a Donald Trump como candidato oficial a la presidencia. Y bueno, eligió a Trump a quien va a ser su candidato a vicepresidente. Es este personaje, J.D. Vance. Es un senador por Ohio. Ahora, lo interesante es que este cuate ha hablado de México. Y él es un firme impulsor, lo ha dicho, de declarar organizaciones terroristas transnacionales a los traficantes de armas. Perdón, a los traficantes, a los narcos. Este personaje trae este rollo, pues, ¿no? De que México debe ser invadido por Estados Unidos, por los militares estadounidenses, precisamente porque aquí, ¿no? En México no está gobernado por el gobierno nacional, sino por los poderosos cárteles mexicanos en el norte de la frontera, el norte perdón, de México, y que casi casi hay una total ingobernabilidad y que ahí solo gobiernan puros grupos criminales. Incluso el gobierno mexicano debe pedirle permiso, ¿no? Al gobierno, a los cárteles para poder entrar y hacer obras y toda la cosa, lo cual es una total falacia, pero se mueven mucho estos estadounidenses en estas falacias. Es algo, y nos damos cuenta que entre los medios, los mismos políticos súper desinformados de lo que significa México, pues dicen ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es importante porque este cuate trae todo este rollo de, de que México, de que deben invadirnos, ¿no? Y bueno, pues probablemente se reactive también, claro, trae el rollo del muro y todo este rollo, aunque creo que lo que le pasó después, lo que pasó con Trump, probablemente todo va a cambiar, ¿no? Eso, sus discursos presidenciales, él iba a ganar por un discurso antimigrante, pero bueno, ahora por lo que entiendo, veo lo que quiere hacer es intentar unificarse. Incluso su convención fue más diversa de lo planeado, o sea, no fue tan de derecha o de ultraderecha. Metió a cuestión, o sea, cosas hasta del Islam ahí, lo cual a mucha gente le sorprendió. Y, o sea, como que sí, Trump va a intentar atraerse a los demócratas, o cuando menos a los progresistas. Entonces, y claro, no dejar perder a la base republicana, y por eso metió a J.D. Vance. En fin, entonces es interesante todo esto que está sucediendo. Mientras al mismo tiempo vean lo que pasa hace unos minutos, hoy, a uno de los enemigos jurados de Obrador, Bob Menéndez, demócrata por cierto, senador de Estados Unidos, lo declaran culpable de corrupción. Este cuate y este caso es donde también está embarrado Ricardo Salinas Pliego, porque en este caso uno de los entes corruptores de Bob Menéndez fue precisamente las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Entonces aquí está bien embarrado. No se menciona aquí, pero así es. Y bueno, pues vamos a ver cómo termina este asunto que se puso sumamente interesante. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.